más una lista más de la guerra semántica. Es bien sabido que el hombre no es originario de América. Este vino por el estrecho de Bering hace aproximadamente 12.000, 15.000 años y de allí pobló el continente. O bien otros sostienen que vino de la Polinesia y de Sudamérica pobló el continente, ¿no? Entonces, pueblos originarios no es un término correcto, es una lista más de la batalla semántica. Yo siempre parafraseo al doctor Caponeto, y Caponeto dice que en realidad el origen no remite a una cuestión geográfica de localización o ubicación, sino que es una cuestión ontológica. Son las causas o el principio de un ser. Y nuestro ser es hispano, católico, criollo. Y las causas que dan origen al ser se encuentran ahí, en la acción civilizadora y evangelizadora de España. Si original es todo aquello que está antes, en el transcurso de la historia siempre ya viene antes. Y así nos tendríamos que remitir hasta Adán y Eva. Y ni siquiera Eva sería original, Adán sería original. Yo lo entiendo mejor. Sí, gracias. Muy bien. Se me cruzan tres ideas. Mi primera idea sería que no hay que avergonzarse por lo que uno alguna vez ha creído, o porque es algo que haya sido por maldad, pero uno que realmente, como siempre ocurre con la autoridad, uno toma lo que la autoridad dice. A veces uno le enseñan mal y uno dice, pero es una autoridad que me lo está diciendo, así que uno lo toma no por maldad, sino por ignorancia del tema. Así que no hay que avergonzarse de haber pensado o creído otra cosa. Sí hay que formarse en la verdad, agarrar buenos autores, estudiar, siempre seguir estudiando, porque uno no es dueño de la verdad. Capaz que uno piensa así, bueno, he conocido a tal autor, me dice tal cosa y yo lo agarro como si fuera verdad revelada, y no, capaz que hasta el mejor de los autores puede tener algún delirio, así que hay que estudiar y sobre todo no tener vergüenza de la verdad. Hoy en día que si uno dice cualquier cosa, todo el mundo a uno se le ríe o lo que sea porque está con la verdad oficial, uno tiene que saber que uno está en lo correcto, en la verdad, no tiene que avergonzarse de eso y siempre seguir adelante. Como hacían los españoles que venían aquí a América, no andaban preguntando si su religión era verdadera, si los indios aquí tenían algo de verdad en la religión, ellos estaban seguros del catolicismo, de su verdad, de la verdad, y ellos iban adelante con la evangelización. Y lo mismo podemos hacer todos. De eso, siempre estar seguros en tierra firme. Y como dice nuestro Señor, el que está de pie, que tenga cuidado de caer. Todos podemos caer, todos podemos tener algún desliz, así que a seguir adelante, seguir estudiando, reflexionando. ¿Alguna otra pregunta? Sí, particularmente de eso me he tomado el pequeño trabajo de investigar un poquito. Vamos a ver primero y principal, cuáles fueron las enfermedades que trajeron los españoles y cómo llegaron. Hay 4 factores patógenos que afectan al ser humano. Desde lo más grande hacia lo más pequeño vamos por los parásitos, primero, segundo, los hongos y musgos, tercero, las bacterias y cuarto, los virus. ¿Sí? Esos son los 4 patógenos presentes en la vida del ser humano desde que es ser humano y seguirá hasta que conquistemos las estrellas. No sé, seguirán presentes. Ahora bien, estas enfermedades supuestamente se las trajeron con toda la intención de implantarlas en el continente americano para buscar el exterminio de los indígenas. No es así. Primero, ubiquémonos en el tiempo, como hemos hecho durante toda la charla. Vemos que estamos ubicados en el siglo XVI, fines del siglo XV, principios del siglo XVI, donde los conocimientos científicos en el área de la medicina eran prácticamente los básicos y estaban reducidos a los conocimientos empíricos. No había conocimiento científico sistematizado. Recordemos que ni siquiera se había inventado el microscopio, que fue la herramienta fundamental con la cual se descubrió toda esta clasificación de los patógenos. Segundo, en estos barcos que venían los españoles, imagínense,
3, 4, 5 meses navegando en plena alta mar, con pan seco lleno de moho para comer, agua estancada, que la última vez que habían levantado un poco de agua fresca era en las Islas Canarias antes de salir a cruzar el Atlántico, con toda la falta de higiene, con toda la falta de cuidados médicos que podían tener a bordo del barco, porque acuérdense que no podían estar ocupándose de su propia persona cuando dependía de todo el trabajo constante, las 24 horas, para poder navegar y no se hunde el barco. Estos patógenos llegan junto con los españoles, pero llegaron accidentalmente. No podemos decir que los trajeron ex profeso. Llegaron junto también con los animales que trajeron los españoles. Obviamente tenían que alimentarse de algo y traían entre sus bagajes gallinas, traían cerdos que estaban vivos. ¿Por qué? Acuérdense que en esa época, valga la redundancia, no se habían inventado medios de conservación de la comida. Estos animales también eran portadores de estos patógenos y se los transmitieron también a los indígenas, ni bien tomaron contacto. Vamos a 4 ejemplos de cada uno de estos patógenos. Hongos y musgos, por ejemplo, la enfermedad o la infección del pie de atleta, que si bien es cierto, no es mortal, pero el pie de atleta afecta a la persona por el simple contagio y por ahí entran otras infecciones. Imagínense esta gente que andaban completamente descalzos en esos tiempos, obviamente al no tener desarrollado su sistema inmunológico, contraían infecciones y por supuesto tenían mortandad. Segundo ejemplo, la cuestión de las bacterias. Las bacterias atacan el cuerpo humano y no se habían inventado todavía antibióticos, no se conocían antibióticos. Y los virus obviamente ni los antibióticos ni otros tipos de remedios los podían solucionar, los podían combatir. Solamente la existencia de la inmunidad propia del cuerpo humano. Inmunidad que, por ejemplo, ante el virus de la viruela, los europeos ya la tenían y los indígenas no lo tenían. Y obviamente se veían afectados. Y don Vicente Sierra hace una parte también que cierto porcentaje de la mortandad que sufren los indígenas es debido a su afición a las bebidas alcohólicas que empiezan a tomar contacto, que si bien es cierto, en América ya se conocían algunos tipos de fermentados, pero cuando llegan los españoles y otros imperios conquistadores, empiezan a consumirla de manera más continua y tienen mayor acceso a estas bebidas alcohólicas. Obviamente, el alcoholismo lleva a enfermedades y demás. Así que todo esto que se les enseña hoy en día, que se dice a los chicos, no, vinieron trayendo, estas enfermedades y todos estos patógenos en forma explícita, no es así. Surgió por un mero contacto accidental y así se desarrolló y así también fueron los españoles los que al ver que estaba ocurriendo esta situación se ocuparon e incluso desarrollaron, cuando empezaron a surgir las vacunas y los remedios en Europa, de traerlos para aquí, para el continente americano. No sé si con eso es suficiente. Quedar atomizados, digamos, que España quede atomizada, católicos, moros, judíos, o lograr esa unidad nacional, ¿no es cierto? Que tiene como fundamento la unidad espiritual, la unidad de la fe. Es esa fe católica, íntegra, pura, que encontramos en España, la que le da la grandeza y el poder para semejante hazaña. Cuando es menester la maravilla de alguna nueva hazaña, los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España. Esa fuerza espiritual, esa unidad
oscuridad, esa pureza que solamente en España se encuentra, de la fe católica, se logra también por este instrumento, por esta institución tan noble, tan vilipendiada, que es la Inquisición. La Inquisición no tenía como finalidad perseguir al moro, no tenía como finalidad perseguir al judío ni al protestante. Era la finalidad exclusiva de la Inquisición, podemos decir, que es preservar la ortodoxia, evitar que la herejía y el error se propagara en el pueblo. Y de esa manera se hubiera atomizado España, se hubiera desintegrado, podría ser. Pero la finalidad primordial y exclusiva es la defensa de la fe, evitar que se propagara el error religioso. Entonces, por eso decía que lo que busca la Inquisición es determinar si esto es una herejía o no, lo que vos sostienes, ¿es una herejía o no? Sí, bueno, quedaba el arrepentimiento, la posibilidad del arrepentimiento del reo, en ese caso, ahí termina todo, o si no, si no se daba eso, si insistía o persistía en el error, pasaba al brazo secular, ¿no es cierto? Que ya tomaba otras medidas. Pero es una finalidad exclusivamente religiosa. Concluida la etapa de las preguntas, lo invitamos a pasar al frente al camarada Franco Abreu, quien va a recitar unas estrofas de Dalmiro Coronel Lugones. Pequeñas palabras antes. Decía el padre José Antonio Primo de Rivera que hay del que no sepa levantar frente a la poesía que destruye, la poesía que promete, porque el enemigo, el que ataca la fe, el que ataca la hispanidad, se vale de recursos culturales, ¿no? La música, las películas, los libros, hace como una especie de canción contra la verdad. Y entonces, ¿qué corresponde? Responder fuego con fuego, la poesía que promete. Y la efeméride de hoy, digamos, va para este gran poeta santiagueño, que fue Dalmiro Coronel Lugones, que en muchos de sus pasajes, en muchas de sus estrofas, evoca lo que decía el padre Curra, que nuestros jóvenes no miren a los ídolos de la farándula ni a las series extranjeras, sino se inspiren en el ejemplo de los santos y de los héroes. Y bueno, aquí me van a disculpar, pero voy a tener que leerla porque es un poquito larguita. Son dos ejemplos, uno de un santo y uno de un héroe. La primera poesía es sobre Núñez de Prado. Avanza Núñez de Prado guiando brioso alazán y apeándose del caballo, hinca su espada tenaz. Dispónese tras el cuadro de la plaza del Real y después, con voz solemne, lee el acta del ritual. En nombre de Dios, de España y de mi rey la ciudad, del barco nuevo maestrazgo de Santiago he de fundar. Mandará acabar la sequía y algodones sembrar. Cultivarán la tierra virgen que mieses florecerán y ordenará que a los indios se enseñe la cristiandad y que a España la respeten en la guerra y en la paz. Y el otro ejemplo, para culminar, el ejemplo de un santo. Estas son pequeñas estrofitas para San Francisco Solano. ¿Cómo te nombran los montes, dulce Francisco Solano? ¿Cómo te nombran y te extrañan los montes, mi Santiago? Los indios no te temían porque no armabas tu brazo, porque la cruz solo alzabas y les llamabas hermanos. Y les dabas el bautismo que los hacía cristianos, y al rezar les enseñabas los misterios del rosario. Ay, cómo lloraron los indios cuando te fuiste, Solano, cuando partiste aquel día con el violín en tus manos. Muchas gracias. Y a continuación, para finalizar este acto,
Lo invitamos al presidente del Círculo Nacionalista de Santiago del Estero, al doctor Marcos Sabac, que nos dirija unas palabras. Buenas noches. Bueno, en nombre del Círculo, agradecer a todos ustedes, ¿no?, por haber participado, por haberse quedado hasta esta hora que hemos extendido, y especialmente agradecer al Padre Gordillo por habernos facilitado este espacio, este tiempo. Y bueno, no me quiero extender mucho porque es muy tarde, solamente una pequeña reflexión. Cuando vemos las redes sociales, leemos algunos artículos, se escucha hablar de la batalla cultural, ¿no? Vemos, por ejemplo, que se tergiversa el lenguaje, toda la enseñanza es objeto de manipulación, y así también la historia ha sido objeto de manipulación. ¿Sí? Bueno, quien ha procedido a esta innoble tarea, digamos, de tergiversar nuestra historia, de querernos hacernos avergonzar de la hispanidad, de manipular, digamos, el ser y el acontecer de la historia, como dice Caponetto, creían, los liberales, para ser más específicos, creían que la Argentina, para poder desarrollarse, para poder ser próspera, tenía que aceptar alegremente el tutelaje de la potencia, sobre todo de Gran Bretaña, tenía que aceptar gozosamente ser una perla más del imperio, como decía Julio Argentino Roca, hijo. Bueno, lamentablemente esta política es la que ha triunfado después de Casero, ¿no? Esta idea digamos, de complejo de inferioridad se nos ha impuesto. Y por eso nosotros creo que tenemos hoy en día el compromiso, y lo hacemos a través del Círculo, de difundir la historia verdadera, de que se sepan cuáles son nuestros orígenes, que sentirnos orgullosos de la hispanidad, sentirnos orgullosos de nuestra madre patria. Digamos, es una tarea muy difícil porque es una historia poco conocida, pero el hecho de que sea poco conocida no deja de ser verdadera. Por eso nosotros organizamos nuestras actividades, y desde ya los invitamos a todos ustedes a participar con el Círculo, porque creemos nosotros que para poder recuperar nuestra patria, recuperar nuestra tierra, primero tenemos que liberarnos de este colonialismo ideológico que nos han impuesto, de esta tergiversación del lenguaje, de la historia, y de esta manipulación que se ha hecho de nuestra madre patria. Así que bueno, muchas gracias a todos. A continuación, y para finalizar, lo invitamos al Padre Alejandro Gordillo para que rece las oraciones finales y nos imparta su bendición. Le repito, Padre, el agradecimiento en nombre del Círculo Nacionalista por habernos cedido el salón tan gentilmente, sin otro compromiso más que con la verdad. Una oración conocida por todos a San Miguel Arcángel, para que proteja a nuestra patria, a nuestra nación, a la humanidad entera, sobre todo en estos momentos tan especiales que se viven. Siempre los momentos de la historia son especiales, pero nos toca este momento en concreto a nosotros, y qué mejor que pedir la intercesión, el auxilio del Príncipe de la Milicia Celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las adversidades y chanzas del demonio. Reprímale Dios los enemigos suplicantes, y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, arroja al infierno al enemigo de las almas y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Gracias. De mayo de su majestad, tomo en su nombre posesión de la mañana, del diaguita sin risa,
del poleo perfumado. Arranco el viento para que siempre sea calmo el valle.